Urinario está formado por 2 riñones, 2 uréteres, que sale uno de cada riñón. Luego tenemos la vejiga urinaria, que es donde se almacena la orina, y finalmente la uretra. La uretra es un conducto que permite la salida de la orina hacia el exterior. Esta es la diferencia que hay entre hombres y mujeres, porque la uretra, en el caso del hombre, está conectado con el sistema genital y por lo tanto, por la uretra se eliminan tanto el semen como la orina. En el caso de las mujeres es muy distinto, porque en este caso, si bien tenemos los riñones, los uréteres y la vejiga, al igual que en el caso del hombre, la uretra es muy pequeña, es lo que está allí abajo de la vejiga, es mucho más cortita que en el caso del hombre y no está conectado con el sistema genital. En el caso de la mujer, el sistema genital está separado del sistema urinario. En el caso de la mujer, el útero está muy cercano a la vejiga y es por este motivo que las mujeres embarazadas orinan con mayor frecuencia de lo normal, porque su útero está aumentando de tamaño y por lo tanto va a presionar a la vejiga. Como pueden ver, en el caso del hombre, la próstata se ubica justo debajo de la vejiga y por lo tanto, en el caso del hombre, cuando tiene problemas en la próstata, puede repercutir en este reservorio de orina. Vamos a ver en este esquema, el riñón derecho se encuentra un poco más abajo que el riñón izquierdo por la posición del hígado. Los riñones tienen la función de procesar el plasma sanguíneo para poder producir la orina y mantener así el equilibrio homeostático del organismo. En los riñones ingresan las ramificaciones de la arteria aorta, que son las arterias renales. Esas arterias dentro del riñón se van a ramificar en pequeños vasos sanguíneos. Acuérdense que las arterias se ramifican y forman capilares sanguíneos y luego esos capilares van a salir y van a formar las venas, se van a reunir y van a formar lo que son las venas renales, que salen de los riñones. Bien, como vemos aquí, los riñones están formados por una corteza y una médula. También dentro de la corteza es donde se ubican las nefronas, que son las unidades funcionales del riñón. Las nefronas lo que hacen es formar la orina. Luego tenemos los cálices, que son los que recolectan la orina, y finalmente la orina sale por el uréter, uno por cada riñón, y se dirige hacia lo que es la vejiga urinaria. En la vejiga es donde se almacena la orina, es una bolsa muscular. Nosotros podríamos hacer un corte en lo que es la corteza, como se indica aquí, en la corteza renal, podríamos ver nefronas. Las nefronas son las unidades funcionales del riñón. ¿Por qué? Porque son las que forman la orina. Entonces, podemos ver que una nefrona está formada por un glomérulo renal, que simplemente el glomérulo es como un manojo de capilares sanguíneos, que esos capilares salen se forman a partir de la arteria renal, que a su vez la arteria renal es una ramificación de la arteria aorta. Por lo tanto, como es una ramificación de la arteria aorta, sabemos que trae sangre oxigenada. Esos capilares luego se reúnen y van a formar finalmente las venas renales, que son las que van a salir del riñón. Luego, esta nefrona está compuesta por un montón de túbulos que tienen varios nombres, depende de la zona donde se ubiquen. Túbulo contorneado distal, proximal, y luego tenemos el asa de Henle. Estos túbulos contorneados se llaman así simplemente porque fíjense que están como muy enredados. Y luego tenemos lo que es el conducto colector. Y finalmente ese conducto colector se dirige hacia el cáliz, que son los que recolectan la orina, para luego dirigirse hacia el uréter. Aquí tenemos un dibujo mucho más ampliado de lo que es el glomérulo. Estos son todos los capilares sanguíneos que nacen a partir de la ramificación de la arteria renal. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es la anatomía interna del riñón. Esto que ven acá es un riñón de cerdo. Es el más parecido al humano porque el de vaca no es tan similar. Y quiero que vean primero toda esta grasa que está cubriendo el riñón. Fíjense, la grasa sirve como protección en el caso de que tengamos algún golpe. Miren cómo está bien adherida al órgano.
esta parte de aquí se llama ilio renal. El ilio renal es la zona del riñón por donde ingresa la arteria renal, sale la vena renal y sale el uréter. Fíjense, esto que está aquí podría ser el uréter por el tamaño, ¿ven? Y esto que está aquí podría ser un vaso sanguíneo. No sé si llegan a verlo bien. Acá, que tiene un orificio. Acá hice un corte del riñón. El riñón que les estaba mostrando era este, que es más grande, pero vamos a ver este que se ve mucho mejor la estructura interna. Esta parte que está aquí es la corteza del riñón y esto que está acá es la médula. Fíjense que estas son las pirámides renales, estas que están aquí, que tiene una forma muy parecida a la del esquema que les mostré. Y acá en la parte de la corteza es donde se encuentran las nefronas, que son las unidades funcionales del riñón y es donde se forma la orina. Luego, una vez que se formó toda esa orina, se dirige hacia los cálices renales, que son los que están aquí que yo estoy mostrando. Fíjense que si yo introduzco la pinza, estos cálices renales salen directamente hacia el uréter. Entonces se forma toda la orina acá y luego se dirige hacia los cálices para salir por el uréter del riñón. Hay un uréter por cada riñón y esto luego se dirige hacia la vejiga. Bien, y los cálices menores, que son los que están aquí, son los que se unen. Esto es un cáliz menor, aquí hay otro, son los que se unen y forman el cáliz mayor y luego finalmente forman el uréter. Ahora voy a colocar en el riñón un poco de agua oxigenada para que vean cuál es la reacción. Como el riñón lo que hace es filtrar la sangre, vemos esa reacción de efervescencia por la liberación del oxígeno cuando el agua oxigenada entra en contacto con la sangre, como pasa cuando ustedes se ponen este líquido en una herida. Y ahora, luego de un ratito, vamos a ver cómo se ven bien las nefronas del riñón. Bueno, después de esperar un ratito y de sacar todo el agua oxigenada con una servilleta, podemos ver todas estas liñitas que están aquí, que son todas las nefronas del riñón, las unidades funcionales donde se forma la orina. Y ahora se ve un poco mejor los cálices. Miren aquí, voy a girarlo. Ven que acá es donde va la orina. Acá vemos los cálices menores, que son los orificios por donde ingresa la orina para luego salir por lo que es el uréter renal, que es esto que está aquí. Fíjense que si yo introduzco la pinza, sale directo hacia el uréter.